Déjame contarte una historia. La historia de un hombre que pensaba que el tiempo no le causaba estragos, que el tiempo no le pasaba a él, que el tiempo solo pasaba. En consecuencia con esto, su vida giraba en torno al trabajo. Pero no lo juzgues, el corazón de este hombre estaba bien intencionado. Buscaba mantener el pan en la mesa, las facturas pagas, como tú o como yo. Un día, este hombre tomó un respiro de su rutina. Miró hacia atrás y de repente se horrorizó. Cayó en cuenta que había pasado los últimos 25 años de su vida en modo automático. 25 años que en el día a día parecen largos por las extensas jornadas de trabajo, pero que a mirarlos en retrospectiva pasaron fugaces, casi sin percibirlos. El hombre notó que sus hijos ya habían crecido. Eran unos adultos, no esos niños con miradas tiernas que solían ser. Se preguntó: ¿en qué momento crecieron mis hijos? ¿En qué momento crecieron mis muchachos? Entonces volteó a ver a su esposa y notó que ya no era la misma mujer con ese vestido rojo que había invitado a cine en tantas primaveras atrás, o con la que había almorzado en restaurantes temáticos varias veces. Ahora en su piel podía observar el paso de los años. Su rostro estaba adornado por suaves arrugas, acompañado por su collar de perlas y su bufanda de algodón. Se acercó más a ella para observarla, trató de tomar su rostro, pero ella con mala cara se alejó de él. Ahí notó la distancia, él fue consciente que había una distancia en su relación. Un muro que él mismo había creado con el tiempo, con su apatía y sobre todo con su ausencia. Unos días después de tanto pensar en esto, el hombre quedó muy pensativo, tuvo un accidente, un fuerte golpe en su cabeza y de repente se vio saliendo de su cuerpo, abandonó este estado material y cuando menos lo esperaba pasó todo tan rápido que de repente se vio a sí mismo en su funeral. En medio del duelo, de los velos negros, de los llantos, de las lágrimas, él en ese momento pudo distinguir a 4 grupos de personas. Lo primero que le llamó la atención fueron algunas caras conocidas que asistieron a la ceremonia. A este primer grupo lo llamó los transaccionales, porque son los que veían o lo veían a él como eso, como una transacción. Aquellos que él creía que por momentos eran sus confidentes, con quienes compartía la mayoría de sus días en el trabajo o sus noches de fiesta, juegos, bebidas y risas. Cuando se acercó más a ellos, notó que ni siquiera estaban llorando muchos de ellos. Casi que pudo escuchar cómo susurraban cosas en su nombre sobre su tumba. El hombre sintió un vacío aquí en el estómago, pues con ellos eran con los que más tiempo había pasado en su vida. Ya encontraremos a alguien más, los escuchó decir el hombre. Sintió un vacío terrible, esa sensación casi que de ansiedad. Pues esto, vuelvo y digo, eran con los que más había pasado tiempo en su vida, y ahora en su muerte entendía que no era tan indispensable para ellos como él creía. Él, al igual que tú y al igual que yo, pues nosotros queremos muchas veces ser importantes para muchas personas, en especial con aquellos con los que tenemos una relación cercana, socios de empresa, socios de negocios, de emprendimiento, compañeros de trabajo o compañeros de algún deporte o amigos o conocidos. En ese momento ese hombre comprendió que para este grupo de personas solamente era un puente, una herramienta. Él era un medio para lograr conseguir algo y solo lo buscaban cuando lo necesitaban. Se preocuparon por él cuando podían obtener algo a cambio y nada más. Cuando no necesitaban nada, no se preocupaban por él. Es crudo, es fuerte, pero es real. Ellos me van a reemplazar, dijo el hombre. Sus vidas no se van a detener. Como era una herramienta o una transacción para ellos, deben cambiarlo tan pronto como sea posible. Tan pronto se fue, tienen que cambiarlo. ¿Has escuchado esa frase que dice nadie es indispensable? Pues bien, los que suelen decir estas frases te están diciendo que tú haces parte de ese grupo de transaccionales para ellos. Si te lo dicen en el trabajo, en algún negocio, en algún lugar, dices ten cuidado porque nadie es indispensable. Lo que te están diciendo es tú eres un transaccional. En cualquier momento te podemos cambiar. ¿Por qué? Porque es real. Te van a reemplazar. El hombre suspiró al entender eso. Ya era tarde. Había muerto. Hubo un punto que fue lo que más le causó tristeza.
Cuando él se enteró y se fijó que este grupo de personas existía, este hombre se dio cuenta que con ellos era con los que más tiempo había pasado en su vida. Era con los que más horas de su vida les dedicaba. Muchas veces los priorizaba sobre su familia, sobre algún cumpleaños o sobre algún evento, porque pensaban que eran muy cercanos, que eran más importantes, y creía que era algo recíproco, pero no. Pero no me malentiendas, ellos no son los malos de la película. Tú y yo también miramos a otras personas como transaccionales, como personas que tenemos que cambiar cuando ya no estén, porque es como funciona. Solo ten en cuenta, o solo fíjate bien, para quién eres ese tipo de personas. Conmovido por su descubrimiento, él comenzó a analizar al siguiente grupo, el grupo que lo consideraban importante en su vida. Vio amigos, vio algunos familiares, aquellos con quienes había compartido grandes momentos desde la infancia, los padrinos de su boda, los primos más cercanos, los amigos muy cercanos, entre otros. Esos amigos que se pueden a veces contar con la palma de la mano. Observó cómo le agradecían por los momentos vividos, por todas aquellas anécdotas memorables y fotografías guardadas. Con lágrimas en los ojos, el hombre caminó por la avenida del recuerdo con ellos. Mientras disfrutaba de su honesta compañía, unos segundos después se le formó un nudo en el pecho. ¿Por qué no nos reunimos más seguido?, se preguntó. ¿Por qué no saqué más tiempo? Y poco a poco recordó todas las veces que rechazaba sus invitaciones por trabajo, por estar con los transaccionales, porque no tenía tiempo, en realidad porque no entendía que la vida pasaría. Quiero profundizar un poco más en este grupo. Ellos son los que, si te enfermas, te llaman. Si desapareces por un tiempo, te escriben, intentan demostrarte su cariño de varias formas y en los peores momentos están para darte una palabra y apoyarte. Al verlos y recordar, tuvo una lluvia de sentimientos: gratitud, amor, nostalgia, sorpresa, porque había unos que él no se esperaba encontrar en ese grupo, otros que no estaban, porque él pensaba que era importante, pero en realidad estaban en aquel primer grupo. Este grupo, para el cual él era importante, tiene unas características que los diferencian del primer grupo. A ellos les va a costar reemplazarte. El día que te vayas intentarán acercarse más a tu familia para mostrar el amor que te tenían, pero poco a poco, sin ellos planearlo, y me atrevería a decir que sin quererlo, solo porque es como funciona la vida, a ellos les va a costar mucho reemplazarte, pero van a terminar reemplazándote, porque deben hacerlo para poder vivir. Este grupo es el grupo para los cuales eres importante. El hombre se acercó más y se fijó en un íntimo grupo. Puso su mirada y vio que había un grupo mucho más pequeño. Era el grupo de personas que al verlos los reconoció de inmediato. Para este grupo él era indispensable. Su familia, ese círculo reducido que todos tenemos. Fue fácil distinguirlo entre la multitud. Estaban a los pies del cajón, desconsolados, llorando, desgarrados por el dolor de haber perdido a un padre, de haber perdido a un hijo. En algunos casos, el de haber perdido a su pareja, de esos amores de toda la vida. Esos están en este grupo. Aquellas personas que, a pesar de su rechazo, nunca se alejaron de él. A pesar de que no tenía tiempo, no se alejaron de él. Al hombre se le formó un hueco en el pecho al recordar el poco tiempo que les había dedicado. En el caso de este hombre, para su esposa, él era un indispensable, pues había sido el amor de toda su vida. ¿Cuándo fue la última vez que le invité a una cita?, se preguntó. Viendo a su esposa, suspiró. ¿Cuándo fue la última vez que llevé a mi hijo a un partido o a mi hija a sus clases de ballet o sus clases de patinaje?, se preguntó viendo a sus hijos con algo de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que llevé a mis viejos, a mi mamá, a mi papá a cenar, sin estar mirando el celular o la TV o estar más pendiente de otras cosas que de ellos? Con un nudo en la garganta, los ojos llenos de lágrimas y penas en el alma, admitió que no había creado recuerdos memorables en los últimos años y con algunos en las últimas décadas. ¡Qué triste era! Cuando tú mueras, ese grupo de personas para los cuales tú eres indispensable será como si le arrancaras una parte de sus vidas, de su ser. Dolerá hasta los tuétanos, porque se desprende algo que hacía parte de su identidad misma. Y entre más tiempo compartiste con ellos, más doloroso será para los que se quedan. ¿Sabes por qué eres indispensable para ellos? Porque te fijarás que al pasar los días, meses o años,
no podrán reemplazarte. No intentarán siquiera reemplazarte. Esa idea no cabe en su cabeza. Te fuiste, no volverás. Y parte de ellos se fue contigo. Esa parte que se fue contigo nunca volverá a completarse. Ahí fue cuando este hombre se dio cuenta lo irrelevante que era pagar la renta cuando nunca se la pasaba en casa. Lo insensato que es llevar comida a la mesa cuando nunca cenaba en familia. Si bien el dinero era importante, y lo es, quiero dejar eso claro, lo es, no se puede llevar los dólares a su tumba. Se dio cuenta que lo único que se llevaría son los recuerdos creados, las experiencias vividas, las relaciones forjadas. Dios quiera que cuando mueras tú sientas que viviste para este grupo de corazón, ese grupo de los indispensables. Dije viviste, no que solo trabajaste para ellos. Vive. De pronto sentía que flotaba. Estaba cada vez más lejos y ya había visto a su cuerpo ahí. Sabía que su cuerpo pesaba 18 gramos menos, que es lo que dicen que pesa el alma. Mientras su alma se elevaba y se seguía elevando y cada vez se alejaba más de aquel funeral en el cual estaba, entre más alto iba, más perspectiva tenía el lugar. Poco a poco sentía como se alejaba del lugar, luego llegaba a las nubes y todo se volvía más pequeño. Las calles, los edificios, los ríos, las montañas. Se sintió pequeño ante tanta grandeza. Percibió lo efímero y banal de su existencia. Y finalmente el hombre se percató que existía un cuarto grupo de personas en su vida. Los apáticos. Aquellos que no sabían ni se inmutaban de su existencia. A ellos, Él les entregó su tiempo, al mundo le entregó su vida, a jefes que nunca conoció, a ideales creados por hombre, a preocupaciones por el qué dirán las personas, y esas personas ni sabían que Él existió. Entre más miraba el hombre a lo largo y ancho de la creación, más se fijaba que nada cambiaba, nada se modificó porque Él murió, nada se paralizó. Los ríos siguieron su rumbo, los árboles se seguían ondeando con las brisas y los vientos, la fauna y los mares ni se inmutaron de su descenso. Y aunque él creía que estaba construyendo algo sublime, la verdad es que los edificios, el comercio, las empresas y los miles de millones de personas en el mundo nunca se enteraron que él vivió, y menos que murió. Parecía que corriesen ríos de agua de sus ojos. Al mundo le entregó su vida, también a aquellos que solo lo veían como una transacción, y a los que menos tiempo y menos vida les dedicó fue a los que morirían por él si fuese necesario. Imagínate, este hombre dando su vida por ideales, por personas, por referentes que no sabían que él existía y que ni se inmutaron cuando él se fue. Y después de llorar y de pensar cuando ya estaba a las puertas del palacio celestial, en el lugar donde no se regían ni las conductas ni los conductos establecidos por el hombre, él descansó, respiró y se resignó. De repente, un sonido se empezaba a hacer fuerte y sonaba, y cuando él pensaba que ya estaba listo para olvidarse de todo esto, sonando y sonando y sonando, se dio cuenta que era el sonido de su celular, y ese sonido lo devolvió a la realidad. Todo había sido un sueño, el golpe en la cabeza nunca existió, la muerte nunca se dio, todo pasó solamente en su cabeza, a raíz de haber pensado y reflexionado de ese encuentro distante con su esposo y con sus hijos. Pero la experiencia fue lo suficientemente real que al estar acostado y contemplando el vacío y pensando en todo lo que había soñado, él decidió darle un giro a su vida. Y desde ahí dijo: voy a invertir y construir en las relaciones que sí importan. No le debo nada a nadie, se recordó. No tengo un compromiso con nadie más que conmigo. Y el compromiso conmigo es aportar o estar tiempo con los que amo. Qué difícil es vivir en un mundo donde necesitas dar tu tiempo para ganar tiempo para los que amas. Procura no demorarte y no entregarle tu vida al grupo equivocado. No los juzgues. Recuerda que en esta vida nosotros mismos hacemos parte de cada uno de esos 4 grupos de personas para distintas personas. Sé consciente de cuál es tu grupo y vive para ti y vive para ellos. Te abrazo y te agradezco por estar conmigo cuando lo necesité. Yo fui ese hombre hace un año, cuando sentí que la muerte se aproximaba, después de que me dio un virus
y la cabeza empieza a divagar y me di cuenta en ese momento en qué grupo estaba en la vida de otros y a quiénes les estaba dedicando mi vida y a quiénes estaba poniendo como prioridad cuando yo solamente era una transacción para muchos y para la gran mayoría ni siquiera sabían que existía, ni que existí, ni que enfermé, ni que me mejoré. Así que gracias por acompañarme y si estuviste conmigo en esos días y en esos momentos, gracias por hacerme sentir en qué grupo estaba para ti. Comparte esto con las personas en tu perfil, en tus redes sociales, en tus grupos familiares. Sería bonito que les dijera que ellos son de los importantes para tu vida o de los indispensables, no lo sé. Pero qué bueno que más personas sean conscientes que la vida pasa muy rápido, que tenemos que saber a quién le dedicamos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos y por quién nos entregamos. A veces guardamos mucha lealtad a personas que nunca nos serían realmente leales. Un saludo amigos, soy el Jeff y espero que les haya gustado. Chao. ¡Corre más rápido! ¡Corre más rápido!